Bienvenidos al canal del Monito Plateado. Hay un estudio que estoy haciendo sobre un dato económico que empieza a parecer que está ofreciendo señales preocupantes. Y estoy hablando del dato de deflación, es decir, del dato de inflación, pero en símbolo contrario. No es que esté en negativo, porque no está en negativo en la mayoría de zonas que vamos a ver ahora mismo, en los gráficos y los datos que voy a traer, pero sí que es verdad que es un dato que ha subido mucho en los últimos tiempos y ahora mismo está bajando. Y eso podría lanzar una señal preocupante. Digamos que la hipótesis de mercado que estoy barajando podría ser que los movimientos coordinados de este dato de inflación podrían estar anticipando que el panorama económico mundial que viene a continuación no es tan bueno como parece. Los gobiernos y los funcionarios de todo el mundo parece que están un poco preocupados por este dato. China es solo el comienzo. Ahora veremos esos datos. Tenemos otros países que no solo están hablando de recortar las tasas de interés, sino que también están hablando de acelerar sus calendarios para implementar estas bajadas de tipo de interés. Acordaros que cuando la inflación sube, los bancos centrales suelen subir las tasas de interés para combatir contra la inflación, porque es la única medida que surge de efecto. Es decir, la inflación, la única manera de contenerla es drenando liquidez de la economía, y eso se hace subiendo los tipos de interés. Históricamente tenéis que tener en cuenta que ni las políticas de control de precios, es decir, por ejemplo, decir a partir de ahora la gasolina vale $50 y punto. Esas políticas no funcionan porque el sistema te acaba reventando por otro lado, lo saben perfectamente los economistas. Lo único que sirve para combatir la inflación, lo único que se ha demostrado que sirve para combatir la inflación es la subida de tipos de interés, ¿vale? Eso que quede claro. Entonces, claro, cuando los intereses suben, los bonos cambian su cotización. De hecho, hace un año el rally de los bonos reflejaba confianza en que el mundo se encaminaba hacia un menor crecimiento y expectativas de inflación moderadas. Sin embargo, en pocos meses el panorama parece que está cambiando drásticamente. Esto es importante. Pasamos de discutir de un aterrizaje suave y tasas altas por más tiempo a ver que los bancos centrales están adoptando posturas más laxas. Es decir, ahora dicen, no, vamos a bajar los tipos de interés más. Acordaros, por ejemplo, que Estados Unidos bajó 50 puntos básicos. Y acordaros también que el Banco de Canadá bajó 50 puntos básicos la semana pasada por sorpresa. Esto es importante también, ¿vale? Entonces lo que sucede es que la deflación agresiva se está produciendo en muchas partes del mundo. Importante, deflación globalmente sincronizada en diferentes regiones del mundo, que son los datos que vamos a ver ahora. Superando los objetivos de inflación y cayendo por debajo de ellos. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a empezar a ver datos. Vamos allá. Si nos fijamos bien, estamos viendo ahora mismo en pantalla el gráfico de inflación, ¿vale? El core inflation de Estados Unidos. Como veis, tiene sus subidas, sus bajadas, y de hecho, si colocamos un gráfico donde se vean los tipos de interés, veréis que más o menos guardan correlación. Lo que hablaba del objetivo de los bancos centrales, el objetivo de los bancos centrales, al menos el que yo sé de la zona euro, Canadá y Estados Unidos, está alrededor del 2%. Los bancos centrales lo que quieren es que la inflación se mantenga alrededor del 2% porque es un incremento de precios aceptable. Al mismo tiempo hace que las grandes deudas que tienen los bancos centrales se vean reducidas con el tiempo por ese 2% de devaluación de la moneda, porque es lo que es, 2% de devaluación de la moneda acumulado, ¿vale? Interés compuesto, ellos tienen interés compuesto porque es un 2%, pero el año que viene será un 2% sobre el anterior 2%, etcétera, etcétera, y si ellos tienen un paquete de deuda así de grande, como que este paquete de deuda, si no cambia, que sí que cambia, pero crece, ¿vale? Este paquete de deuda no será lo mismo pagarlo en 1990 que pagarlo en 2010, que pagarlo en 2020, porque la inflación ha subido, y si aquí había 200.000 euros, no es lo mismo 200.000 euros en el año 2020 que 200.000 euros en el año 1990. Lo que se podía comprar aquí con 200.000 euros no tiene nada que ver con lo que se podía comprar aquí con 200.000 euros. Yo creo que eso se entiende bastante bien, ¿vale? Entonces, ¿podría la deflación ser uno de los problemas futuros para los siguientes años? Vamos a entender esto. La deflación generalizada puede parecer positiva para los mercados, es decir, menor inflación quiere decir que los bancos centrales pueden rebajar las políticas monetarias, es decir, pueden tener políticas más laxas, donde los tipos de interés se pueden ir a cero, como sucedió, por ejemplo, creo que lo tengo por aquí. Fijaros bien, como lo que sucedió, por ejemplo, aquí, que del año 2010 al 2015 los tipos de interés estuvieron muy bajos, ¿vale? De hecho, fijaros bien,
2005, 2010, la época esta de aquí, donde la inflación parece que estaba bastante baja, pues podíamos tener tipos de interés bajos y eso conduce a que la bolsa suba, 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 suba. De hecho, el Nasdaq y el SP500, fijaros bien, que lo tenemos aquí, el SP500 desde el 2010 hasta el 2015, subida, 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 subida. Tipos de interés bajos significa que los créditos son baratos, las personas pueden apalancarse, pueden invertir, activos de riesgo, Nasdaq, SP500, empresas, ¿vale? La inflación baja, tipos de interés bajos, bolsas altas y probablemente bonos hacia abajo. Sigamos viendo los datos. Aquí estamos viendo, si os fijáis, en la parte final hemos tenido una subida espectacular de la inflación, que me parece que llegó casi al 8% en Estados Unidos, y ahora parece que la inflación está bajando, acercándose mucho al objetivo del 2%. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Canadá, si os fijáis, una subida espectacular y la inflación está bajando. Está pasando en la zona euro, fijaros bien, zona euro, inflación subió y ahora parece que está bajando. De hecho, puede bajar mucho más, hay mucho margen para que baje, ¿vale? Vamos a ver Australia, por ejemplo. En Australia también parece que ha sucedido lo mismo, aunque aquí parece que se está deteniendo un poquito ya. Vamos a ver Japón, fijaros bien. Subido y parece que también está bajando. Podemos ver China. China solo tenemos datos desde el 2008 en la página web esta, por cierto, aquí en negativo, aquí en 2020 en negativo, gran crisis financiera, o sea, negativo prácticamente hasta el 2010, gran crisis financiera, también estuvo en negativo, ¿y hacia dónde creéis que se está yendo ahora? Pues está yendo hacia la zona negativa. Y esto de aquí, perdonadme, y esto de aquí es importante, ¿vale? ¿Por qué puede llegar a ser un problema que la inflación baje tanto? Que la inflación baje tanto en todas las partes del mundo, en todas las regiones del mundo, puede llegar a ser un problema porque puede estar destapando que hay un problema con la demanda de bienes, productos y servicios. Me explico. Vamos a poner esto en contexto. Si los consumidores no tienen suficiente poder adquisitivo, 1, porque se han empobrecido, 2, porque han estado tirando de ahorros, 3, porque han tirado, por ejemplo, de tarjetas de créditos y ahora, por ejemplo, los están despidiendo o los sueldos que consiguen en sus nuevos trabajos no son tan buenos, ¿qué van a hacer? Van a recortar, ¿no? Van a recortar en gastos. Y si recortan en gastos, lo que va a suceder es que los precios tienen que bajar, es decir, la inflación se tiene que ir en dirección contraria, porque quiere decir que los consumidores no están consumiendo este indicador, porque además está globalmente sincronizado, es importante. Estados Unidos, Canadá, zona euro, Australia, Japón, China, o sea, lo que os estoy enseñando es en todo el mundo. Estaría bien ver, por ejemplo, indicadores de África. De hecho, mientras repasaba el vídeo me he dado cuenta de que tendría que haber completado el análisis, pues enseñando, por ejemplo, los datos de inflación, en este caso, por ejemplo, de Brasil, si lo vemos, también, por ejemplo, el dato de inflación de Sudáfrica. Y algo que me ha llamado la atención es cuando he estado mirando los datos de inflación, por ejemplo, de los países de África, me he dado cuenta de que hay algunos países que tienen una inflación que está totalmente fuera de control, aunque yo creo que esto es por problemas que tienen con sus bancos centrales y con su devaluación de la moneda, creo, porque son los menos. El resto, Sudáfrica, que es el que hemos visto antes, también tenía la curva esa de inflación, ha subido la inflación y ahora está bajando, parece que está yendo en dirección contraria. China es la fábrica del mundo. Si China está, fijaros bien, si China está bajando, es decir, si la inflación de China está bajando tanto, probablemente es porque no está fabricando o tiene que vender los productos y servicios más baratos porque nadie está consumiendo. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, claro, si este indicador pasa a negativo, de hecho, fijaros bien, ¿qué indicador más bueno? Negativo, justo en la crisis del COVID. En negativo, en la gran crisis financiera. Y porque no podemos echar más atrás el gráfico en el tiempo. Pero, por ejemplo, si vemos el de Japón, vamos a ver el de Japón. El de Japón es bastante interesante, ¿eh? Fijaros bien. Aquí también, gran crisis financiera. El COVID en negativo, ¿eh? En negativo. La burbuja de la .com, el año 2001. Eso sí, el de Japón ahora mismo está alto. Este no es el que está más bajo de todos. De hecho, este está mucho más alto. De hecho, si ponemos el máximo, está más alto que casi en 1980. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el estudio que estoy haciendo yo, la pregunta que me estoy haciendo yo es: ¿realmente nos tenemos que empezar a preocupar si este dato de inflación baja más de lo que creemos? Porque podría llegar a significar que el consumidor está débil. Ya sabéis que yo soy de la teoría que el análisis que tenemos que hacer ahora tiene que ser muy fino, porque tenemos que dictaminar si vamos a estar en un no aterrizaje, en Estados Unidos sobre todo, un aterrizaje blando
o un aterrizaje duro. ¿Por qué? Porque dependiendo de si estamos en un escenario, en el segundo o en el tercero, los diferentes activos se van a comportar de forma distinta. Es decir, por ejemplo, en un aterrizaje suave, lo que podría llegar a suceder es que los tipos de interés bajaran un poco, se podrían ver más o menos beneficiados los metales preciosos y la bolsa se vería extremadamente beneficiada y los bonos muy perjudicados. En un aterrizaje duro, sin embargo, los bancos centrales estarían obligados a bajar mucho los tipos de interés, posiblemente a cero, y los metales preciosos podrían verse beneficiados porque se ven beneficiados ante bajadas de tipos de interés, la bolsa iría mal y probablemente los bonos o se quedarían planos o si hubiera una recesión muy dura podrían llegar a subir porque podrían llegar a ser una cobertura. Aunque claro, ese papel también lo cumplen los metales preciosos, ¿vale? Las bolsas, evidentemente, si hubiera un aterrizaje duro, probablemente irían mal y veríamos caídas de más del 20%. Por eso es importante que tengamos en cuenta este dato. Yo lo que voy a hacer es, voy a ir haciendo un seguimiento sobre cómo va evolucionando la inflación, en este caso es la inflación año a año, y si empieza a bajar por debajo del 2% y los bancos centrales son incapaces de mantener esa inflación por el 2% y sigue bajando, llegando a estos niveles de aquí, ¿vale? Vamos a ver de cuando estábamos, de 0,8, del 1,4. Increíble. ¿Y aquí qué? En el 1990, en el 2001, justo después del 2001, el 1,1 pues probablemente esté indicando que a lo mejor estamos en un aterrizaje duro. Y también, pues en el caso este, si los datos de China empiezan a dar datos negativos, quizá podrían estar indicando también que la fábrica del mundo está entrando en una recesión y eso acabará impactando a todos los mercados porque estamos en un mundo totalmente globalizado. China compra muchos bienes y servicios a Europa. Si China va mal, Europa va mal también. ¿De acuerdo? Y nada, una reflexión rápida entre semana. Estoy preparando más vídeos, como siempre os agradecería un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal porque estoy trayendo varios análisis macroeconómicos sobre datos para hablar bien de los metales preciosos, para hablar bien de la bolsa, de los bonos y de todo lo que pueda estar relacionado más o menos con el mundo de las inversiones. Vuestro amigo, el Monito Plateado, se despide. Hasta la próxima.